vamos a introducirnos en un área que comúnmente hemos descuidado, dado de que cuando entendemos de que la papirología es la ciencia que clasifica, sistematiza y organiza los papiros, y en nuestro estudio específico los papiros del Nuevo Testamento. Cuando entendemos eso, vamos a entender la importancia que cada uno de ellos tiene, no solamente en la esfera del conocimiento, sino también en la esfera de la teología, pero también de la praxis eclesial. Entonces, las lecturas para esta clase corresponden a dos libros que yo les tengo mucho cariño, que me ayudaron a introducirme en lo que es el tema ah, de la papirología. El primero que es de Larry Hurtado, y ya vamos a hablar de Larry Hurtado, pero él es un especialista de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y trabaja el tema de los papiros, pero de una forma magistral. Su gran enunciado, su gran tesis, es que al estudiar los papiros no solamente estudiamos papel, documentos, sino que podemos hacer contextos y exégesis históricos y eclesiásticos a través de ellos. El otro libro que es de Juan Chapa, que él, a diferencia de Hurtado, que es de carácter protestante, Juan Chapa es un teólogo del Vaticano, ¿no? Es un teólogo romano y trabaja, pero de una forma excepcional, los manuscritos, variantes y autoridad. Para nuestro examen número 2, yo les voy a mandar un video, es muy corto, como de 20 minutos, donde vamos a estudiar los enunciados de Chapa y vamos a sacar algunas conclusiones muy, pero muy interesantes. Esos dos libritos son libros pequeños que se los pudiese leer en 5 o 6 horas, pero cada uno, pero si los estudia les va a llevar un par de días. Chapa también tiene una colección con respecto a los manuscritos del Nuevo Testamento, que es como una especie de introducción para aquel que le cuesta el material técnico. Entonces, en ese sentido, no vaya de inmediato con editorial Sígueme, sino que le recomiendo este otro, que es como una introducción de editorial Verbo Divino. Se llama Los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué se sabe de los manuscritos del Nuevo Testamento? Bien, con base a estos dos autores, vamos a trabajar todo lo que es la papirología en el día de hoy. Ustedes como especialistas en teología, y ahora que estamos en las aguas de la tradición neotestamentaria, deben trabajar y manejar autores. En español, estos dos, en cuanto a papirología, son las mayores autoridades. Hay otros, por supuesto, hay otros filólogos, pero en mi caso y como su profesor, yo le recomiendo a estos dos que me han resuelto muchísimos problemas. Entonces, la pregunta para la clase del día de hoy es, ¿cómo se datan los papiros y para qué nos sirven en las ciencias bíblicas? Los objetivos entonces al concluir la clase van a ser cuatro. Número uno, conocer qué son los papiros del Nuevo Testamento. Usted debe de salir de esta clase sabiendo qué son los papiros del Nuevo Testamento. Número dos, debe aprender a datar los papiros y usar la cronología para la apologética del canon neotestamentario. Usted como teólogo tiene que, y como teólogo cristiano, confesional, tiene que saber que los papiros son la base para poder defender un canon neotestamentario prenicénico. Usted sabe que en la corriente agnóstica y en la corriente atea y en la corriente que antirreligiosa está de moda el tema niciano como una construcción del canon neotestamentario, ¿no? Entonces,
La mayoría de las personas que no creen en la inspiración de la tradición neotestamentaria se toman del Concilio de Nicea, de Constantino, pensando, argumentando de que todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es una construcción constantiniana, niceana, de la Iglesia imperial. Entonces, cuando tú entiendes que hubo papiros 200 años tal vez antes de Nicea, se te aclara la película de mejor forma, dado de que vas a tener las bases suficientes para poder decir no. La construcción del canon neotestamentario no es un recurso político constantiniano, ni es un recurso eclesiástico buscando la unidad de la Iglesia imperial del siglo cuarto. Tenemos bases, tenemos fuentes que nos hablan de 200 años antes. Por lo tanto, el entender la papirología le va a ayudar a usted a tener bases apologéticas y argumentativas para los que se oponen a un canon neotestamentario temprano. Y esto es muy importante porque especialmente los jóvenes, las nuevas generaciones de cristianos, con toda esta revolución de una iglesia un poco profana, un poco política, como una construcción de los tiempos, los jóvenes caen en esto y los pastores, los púlpitos, las iglesias no están preparados porque no entendemos de papirología. Número tres, y esto es muy importante, a involucrar la papirología para reconstruir la historia de la iglesia. Entonces, a través de la papirología, nosotros vamos a reconstruir una nueva historia de la iglesia. Tal vez si Lactancio, uno de los grandes historiadores de la iglesia, o el mismo Eusebio, hubiesen conocido y entendido acerca de la papirología, tal vez hubiésemos tenido otra historia de la iglesia eclesiástica, de la iglesia primitiva. Por lo tanto, involucrar la papirología en las ciencias bíblicas nos va a ayudar a reconstruir los cánones y las bases de la gran iglesia. Recordemos que la gran iglesia es el término que usaba Celso, que fue la persona que argumentó contra Orígenes con relación al cristianismo, y él hablaba acerca de una gran iglesia que manejaba los hilos de la doctrina de los primeros cristianos. Entonces, pareciera ser que si nosotros entendemos la papirología, vamos a entender a la gran iglesia. Y lo vuelvo a repetir, la gran iglesia como esa iglesia preimperial que ya tenía una organización, ya tenía una doctrina, ah, ya tenía una confesión, ya tenía un dogma establecido. Y número cuatro, a través de la papirología, usted va a aprender a leer las líneas teológicas y pastorales en el Nuevo Testamento. Usted se va a dar cuenta de que a través de los papiros no solamente entendemos la historia de la iglesia, sino la historia de la construcción del Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si nosotros concluimos que la iglesia conservó estos papiros, es debido a el desarrollo teológico que tenían. Es decir, los papiros dan cuenta de la teología de la gran iglesia o de la iglesia primitiva. Y estos papiros no solamente son guardados, almacenados y copiados para poder desarrollar una labor teológica, sino también pastoral. Y esto es lo que usted debe eh, de entender, de que si los escritos del Nuevo Testamento no surgen de la espontaneidad, sino de desafíos y contextos pastorales de las comunidades primitivas, también así lo son los papiros. Si se copiaba un libro era porque se necesitaba, porque los desafíos de la iglesia, tanto local, regional,
estaban viviendo persecuciones, estaban viviendo situaciones doctrinales complicadas y los papiros, la masividad de los papiros iban a responder a esas necesidades pastorales. Entonces es importante, cuando usted salga de la clase de hoy, va a tener entonces estas cuatro cosas: conocimiento de los papiros, cronología de los papiros, historiografía de los papiros y teología de los papiros. Ahora, siempre me ha gustado comenzar con una exégesis y hemos trabajado muchas exégesis, ¿no? Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a trabajar la exégesis de el papiro que se cree hasta la fecha. Hay debates con relación al papiro 46, con relación al 47, con relación al Q5 de Qumran, que algunos piensan que hay algo de Marcos por ahí, aunque la mayoría de los estudiosos niegan de que haya algo del Nuevo Testamento en Qumran. Pero bueno, hasta la fecha se cree que este es el papiro más antiguo. Y hoy yo quiero pedirles que pongan mucha atención porque van a aprender a hacer una exégesis papirográfica. Ok, primero. El papiro que se conoce como el más antiguo es el P52. Más adelante en la clase le voy a enseñar por qué se clasifican así, por los números y su sistematización o su taxonomía. Este papiro 52 se conoce como el papiro de Rylands y originalmente se cree que es del año 125. 125, aunque algunos ya lo toman como si fuera del año 100 después de Cristo y contiene 5 versículos del capítulo 18 de Juan. Esto es muy importante. 5 versículos del capítulo de Juan. Ahora, si ustedes que ya han tomado cursos del Nuevo Testamento y especialmente de literatura juánica o juanina, como quiera llamársele, saben de que la tradición juanina es la última tradición en escribirse en el canon neotestamentario. Cuando nosotros entendemos eso, y hay cierto, tal vez León Morris pone a Juan en el 70, en los 80, pero la mayoría, ¿no? Como Raymond Brown, Gerard Tyson, Antonio Piñero, cientistas bíblicos de renombre, lo ponen como ya en el año 90, 100. Entonces, si es así, estamos hablando de 25 a 30 años de diferencia entre el original y este que es la copia. Y usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver, profesor? No, no, no tiene que ver mucho. Mire qué tiene que ver. Usted sabe de que el papiro más antiguo o el manuscrito más antiguo que nosotros tenemos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, es alrededor del año 900 después de Cristo. Y es lo más antiguo que tenemos de Homero. E históricamente hablando, ustedes saben de que Homero se data en el siglo séptimo, octavo antes de Cristo. Entonces estamos hablando desde que surgió, si es que surgió, ¿cierto? Si es que la Ilíada y la Odisea no es solamente mito, sino que tiene bases históricas. Estamos hablando que desde que surgió la base histórica, siglo octavo, séptimo, antes de Cristo, hasta el primer manuscrito, estamos hablando de una aproximación de casi 1600, 1700 años. Y la gente no tiene ningún reparo y ningún problema para poder aceptar la historicidad de Homero como si fuese real. No tiene ningún reparo. Y son 1700 años de diferencia. Pero nosotros tenemos aquí un manuscrito o un papiro de 25 años de diferencia. Y la mayoría de la gente tiene reparos y tiene problemas en aceptar la historiografía de el canon neotestamentario. Por eso es muy importante. Entonces, tú te das cuenta de que son los argumentos de esa gente que no tiene ningún problema para aceptar a Homero, pero sí para aceptar los papiros del Nuevo Testamento, son falacias.
no hay un argumento. Y quiero que tú sientas eso, de que como especialista del Nuevo Testamento, nosotros trabajamos con los manuscritos más antiguos entre la historia, entre lo escrito y entre lo copiado. Y en este caso es el P52. Ok, como te digo, se llama Rylands porque está en la biblioteca en Manchester. Y aquí te traje una fotografía de más o menos cómo lo vas a encontrar. Ok, Ah, es un fragmento de un códice de papiro que mide solo 3,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Es bien pequeño, es algo así como entre 9 a 7 centímetros por 7 centímetros en su parte más ancha. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no es un papiro, sino un códice? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo sabemos que no es, o a lo mejor ustedes todavía no entienden la diferencia entre un papiro y un códice? Pero quiero dar la oportunidad si alguien me lo puede decir. ¿Cómo sabemos que este es un códice y no un papiro? Yo les voy a decir. Es un códice porque está escrito por ambos lados. Cuando tenemos un manuscrito que está escrito por ambos lados, estamos hablando de un códice. ¿Por qué? ¿Qué es un códice? Un códice es el intento de tener escritos en un libro, como los modernos, como los que tenemos hoy, y en el tiempo en que surgieron, se escribían por ambos lados. Entonces, cuando tú tienes un manuscrito que está escrito al revés y al derecho, como decimos, es un códice, ¿ok? Porque los papiros solamente están escritos por un lado. Es muy importante que tú entiendas eso. Ahora, y tú me dices, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Para qué a mí me sirve saber que esto es un códice? Es conocimiento vano. Pero espera. Si yo te estoy diciendo que un códice es un protolibro, saber que parte del Evangelio de Juan fue parte de un libro, no te habla de un protocanon, no te habla de un intento de tener esto en orden, no te habla de una especie de sistematización doctrinal o histórica en cuanto a la iglesia primitiva. Esto es tremendo, saber eso es tremendo. No, entonces, no, aquí cada uno de los conocimientos que tú vas a ir aprendiendo en cuanto a la papirología no es un lujo de la erudición. Cada conocimiento es un recurso exegético para que tú lo trabajes en tu desarrollo bíblico, teológico, pero también pastoral. Entonces, cuando vayas a Inglaterra, cuando vayas a Manchester, no solamente vayas a ver el partido del Manchester City o el Manchester United, sino ve a el Museo Rylands y métete, sácate una foto con esta tremenda adquisición que es el P52. Y como dice aquí, es el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 31-33, y al otro lado, ¿cierto? Del verso 37 al 38. Ahora, este es el texto. Este es el texto. Si te das cuenta, y esto es otra cosa que tú debes de notar, los papiros o los códices, vamos a hablar de manuscritos porque no quiero confundirles. Manuscritos se dividen en códices y papiros, ¿no? Vamos a hablar de los manuscritos. Los manuscritos están escritos en un griego muy especial. Si se dan cuenta, el griego de los manuscritos es un griego uncial. Estamos hablando de mayúsculas, mayúsculas. ¿Alguno de ustedes se atreve a leer esto? ¿Los que han tomado griego? El tema de las mayúsculas es, es algo muy importante dado de que reflejaba, reflejaba el intento de ser certero. Porque el, las minúsculas, que algunos piensen que sí estaban para la fecha, otros piensen que no, hay un tremendo debate en eso,
muchas veces se confundían. En cambio, las mayúsculas se podía trabajar sin ninguna confusión. Y si ustedes, por ejemplo, leen del verso 33, a ver, ¿dónde está el verso 33? Si ven mi, a ver, si ven mi mouse, aquí. Este es el verso 33. Si ustedes ven del verso 33, aquí ustedes ven, ¿cierto? Kai, efonosen o fenosen, ton, y es muy importante aquí porque aquí tenemos la palabra Jesús, Jesús, esta es la palabra Jesús, si se dan cuenta, si siguen mi mouse. Jesús. Aquí está la palabra, ¿cierto? Pilatos, Pilatos, ¿ok? Aquí está la palabra pretorión, ¿no? Que es un, si siguen mi mouse, aquí, esta es una, ¿cierto? Una pi, y ustedes saben las palabras, aquí, ustedes saben, ¿cierto? Griego, algunos de ustedes. Entonces, aquí, pretorión. Entonces, esto es muy importante porque es el título político, cívico, pero también autoritativo de una persona. Entonces, aquí está pretorión ho Pilatos, Kai, y aquí está la palabra, ¿cierto? Jesús, la palabra Jesús, Yesón, Yesón. Y aquí, ¿cierto? La declinación que sabemos del griego es porque Pilato le está preguntando algo a Jesús, que es Kai, aquí de nuevo, Cain eiren, auto, suei, jo. Y esta es la importante. Sigan, por favor, síganme, porque esto va a cambiar su forma de ver el papiro. Aquí es. Jo basileus ton, jo basileus ton, yodayón. Y esta es la palabra clave. Jo basileus. ¿Se acuerdan de esa palabra? Basileus, basileia. Rey, rey. Entonces es una pregunta lo que está haciendo. ¿Eres tú el rey? Y aquí Yosayón, que es cierto, de los judíos. Jo basileus ton Yeudayón, ¿eres tú el rey de los judíos? Y esto es increíble. Disculpe que sea muy apasionado por esto, porque esto es increíble. Cuando tú haces quieres desmenuzar esto, wow, aquí está, ¿no? Aquí está en minúsculo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y si tú abres tu Biblia, hay cierto, una especie como de diferencia. Entonces, el P52 sería, la primera parte sería así, los judíos. A nosotros nos está permitido matar cualquiera para que se cumpliera la palabra de Jesús que pronunció, significando qué tipo de muerte iba a tener que morir. Por tanto, entró de nuevo en el plato Pilato y llamó a Jesús y le dijo, ¿tú eres rey de los judíos? Entonces, esa es la frase que yo quiero que ustedes guarden, por favor. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? No sabemos si este texto fue escrito en griego o en hebreo. Lo más probable es que fue escrito en griego. Pero cuando nosotros pensamos esto, tú eres el rey de los judíos, ustedes como biblistas, ¿no les suena esto a algo que a lo mejor han escuchado antes en el Antiguo Testamento? ¿De quién se habla de que es el rey de los judíos en el Antiguo Testamento? Yahvé, ¿cierto? Él es el rey de los judíos. Entonces, lo que aquí se está hablando es de que Jesús es el rey de los judíos. Tú eres rey de los judíos. En hebreo sería Atameleja Yahudim. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y se podría decir Yeshua Hayameleja ya Israel. Jesús era o es el rey de los judíos. Y esto es importante, porque cuando tú piensas de que se está haciendo
y los que han estudiado la literatura juanina saben, ¿cierto?, que desde tiempo de Justino Mártir y después, ¿cierto?, Rudolf Bulma, siempre se entendió el Evangelio de Juan desde la perspectiva griega, helenística, del logos griego y todo eso. Pero de aquí a 50 años ha habido una revolución en los estudios juaninos y se entiende ahora el libro de Juan desde el punto de vista del judaísmo. Entonces, el logos ya no es el dios griego, sino que en realidad el logos es la Dabar Adonai, Dabar Elohim, es la palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, si fuese así, nosotros tenemos que ir a ver sus paralelos al Antiguo Testamento y no a la filosofía griega. Bueno, depende de la mirada que tú quieras darle al Evangelio de Juan. En mi caso, yo me he desmarcado, ¿cierto?, de Justino Martín, me he desmarcado del prototipo del logo filosófico griego, me he desmarcado de Rudolf Bullmann para irme, ¿cierto?, eh, a, con los estudios neotestamentarios desde las bases, desde sus bases de raíces judías. Entonces, en ese sentido, el rey de Israel es Yahvé. Y el versículo que me gustaría que ustedes trabajaran es el versículo de Isaías 44:6, donde dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. Interesante. Esa frase ya la vemos, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. Y fuera de mí no hay Dios. Esta es una base para el monoteísmo que vendría posteriormente al, a la religión judía. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero profesor, usted nos enseñó del que monoteísmo después del cautiverio, y aquí está en Isaías. Pero recuerden de que la mayoría de los especialistas ya ven en este Isaías el segundo Isaías. Hay una segunda mano, hay una segunda mano escritora. Y te lo digo, ¿no? Cuando tú lees el hebreo, el texto en hebreo, tú sabes, pero por el lenguaje, por el vocabulario, por la sintaxis, por la gramática, que el Isaías del capítulo 40 en adelante no tiene nada que ver con el Isaías del capítulo 1:39. Solamente le junta la tradición, la teología, pero no lo lingüístico. Entonces, sí podríamos hablar de aquí de unas bases del monoteísmo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Quiero que pongan atención en esta frase. Jehová, rey de Israel. Aquí, ¿no? Adonai, Melech Yisrael. Para no decir Yahvé, porque es una mala pronunciación del tetragramatón. Entonces le digo Adonai. Adonai, Melech Yisrael. Lo mismo que tenemos aquí en el P52. Rey no de Israel, sino, ¿cierto?, de los judíos. Ata Melech Ha Yehudim, ¿eres tú el rey de los judíos? Interesante. Ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque esa es la frase que la iglesia primitiva conservó de forma especial. Es la frase más antigua que tenemos del Nuevo Testamento. Y si es la más antigua que tenemos del Nuevo Testamento, puede ser que se conservó mejor por el clima o porque ah, la gente tuvo mejor cuidado, pero yo como confesional, como creyente, yo veo la mano de Dios en todo esto. Y creo que de alguna u otra forma, esta frase fue cuidada por los cristianos de tal forma porque era lo más importante en que ellos creían. Entonces, cuando tú entiendes de que lo más antiguo era lo más importante que ellos creían, tú tienes que preguntarte, ¿pero por qué? Y es aquí donde tú vas desarrollando una exégesis. Ahora, vamos a hacer un paréntesis porque para que esto no funcione, para hacer una exégesis, tenemos que meternos al tema de la historia, ¿no? No se puede hacer exégesis sin tener un contexto histórico para poder tirar alineamientos históricos que nos sirvan alineamientos exegéticos, hermenéuticos, teológicos y prácticos. Entonces,
Lo primero, ¿cómo se data un papiro? Un papiro se data de dos formas. Pongan atención porque esto se va a estar en el examen 2. Un papiro se data de dos. Número uno, se data desde la paleografía. Cuando tú entiendes qué es la paleografía, se te va a hacer más fácil. La paleografía es el estudio, ¿cierto?, de cómo se escribió, de la escritura y todo eso. Y tú tienes que poner atención en tres cosas, en los signos comunes, en los signos comunes. Cuando tú ves de que un estilo de escribir, un grupo de vocabulario, de palabras usadas, corresponden y se juntan a otro manuscrito que ha sido encontrado, entonces tú ves paralelos. Y cuando tú ves paralelos, puedes hablar de paralelos históricos que te ayudan a entender de que este manuscrito que tiene el mismo estilo o el mismo saco del vocabulario, el mismo grupo del vocabulario, va a ser del mismo tiempo del otro que lo tiene. Y es interesante eso. Signos históricos, signos históricos, porque si esta forma común de escribir los signos, las palabras, cuentan una historia, entonces también va a tener un paralelo con la otra historia. Los paleógrafos ven en un cambio de estilo de escritura en una ventana de 50 años. Y esto es muy importante que lo sepas, 50 años. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes los que leen hebreo o los que leen otro idioma, cuando uno habla, por ejemplo, una persona dice, este es hebreo masorético, ¿se entiende? Pero cuando una persona llega y dice, no, este no es hebreo masorético, cuando, por ejemplo, se estudia los rollos de Qumran y dice, no, este es hebreo asmoneo. ¿Cómo saben cuál es la diferencia del hebreo asmoneo y el hebreo, por ejemplo, proto-sinaítico? O y dicen, no, este es hebreo de Juan Hircano. ¿Cómo saben eso? Es por lo que les digo. Históricamente hablando, una forma de escribir dura 50 años o duraba 50 años en la antigüedad por el estilo de las palabras que se usaba, por los cambios de ordenamiento, de sintaxis. Y número tres, por los signos estéticos, es decir, había una moda de cómo se escribía. Usted debe saber que la escritura en la antigüedad era tan, pero tan especializada o tan dejada para gente em, con dinero, con poder y con conocimiento, que se va a dar cuenta que menos del 1% de la población sabía escribir. Entonces, aquí estamos hablando de sacerdotes o de escribas o de gente que sabe escribir. Y para eso ellos van a tener que aprender. Y en el aprender se les va a enseñar una forma de escribir, una moda. Y usted me dice, ¿cómo eso, profesor? ¿No se acuerdan ustedes cuando aprendieron a escribir que la profesora de ustedes se enojaba en primero o en segundo básico si escribía con imprenta? ¿Se acuerdan cómo le enseñaron al principio que tenía que ser? Manuscrita. ¿Sí? Tenía que ser manuscrita y eso era importante. Sí, Samuel, adelante. Profesor, una pregunta, quizás es Ujú. muy tonto lo que estoy diciendo, pero No. pensaba en, Ujú, en, lo que usted me acaba de mostrar, este papiro, el P52. ¿Cómo ujú. sabemos de que el Evangelio fue escrito antes de este papiro y no al revés, de que a lo mejor este papiro es un antecedente de lo que después se construyó como Evangelio? Si las fechas son cercanas y no sé si entiende lo que estoy preguntando, pero Sí, ¿cómo ujú. sabemos de que esto puede ser una copia de algo escrito ya posterior y no al revés, que esto haya sido quizás un antecedente de algo que después se terminó por juntar ya que conocemos como el Evangelio de Juan? ¿Cómo hacen Sí, esa conexión? esa es una tremenda pregunta, muy, pero muy buena. Es una pregunta muy, muy buena. Mira, lo que tú haces, por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora, eso se llama, ¿cierto? Estamos hablando ahora de la crítica. Y claro, tú puedes decir, a lo mejor no se escribió de una al Evangelio de Juan, se escribió en partes. Y después alguien tomó todas las partes, como esta partecita, y las juntó, que es muy posible, ¿cierto que sí?
Ahora, ¿cómo hacen esa conexión? Por los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia sí se pueden fijar y cronologizar, dado que los padres de la iglesia recuerda que tenían un marco histórico imperial. Y el marco histórico imperial fue muy bien fechado, datado, cronologizado. Por ejemplo, cuando tú hablas de Ignacio de Antioquía, tú tienes que hablar del emperador Trajano, porque no solamente Ignacio aparece, ¿cierto?, en la historia eclesiástica de Eusebio o de Lactancio, sino que Ignacio también aparece en los anales romanos. Entonces, los padres de la iglesia son personajes históricos importantísimos en la cronologización. A mí como biblista, los padres de la iglesia no me sirven tanto en la teología. Ustedes saben que yo me he desmarcado muchas veces de la teología dogmática, porque, no sé, tal vez me aburrí de saber quién tenía la razón aquí, acá, no sé. Pero a mí como biblista, los padres de la iglesia no me sirven para nada en cuanto a lo que escribieron, pero sí me sirve en cuanto a dónde vivieron, cómo vivieron y por qué vivieron, porque están, pero muy bien cronologizados, no solamente por la historia eclesiástica de la iglesia, sino por anales y escritos extra eclesiásticos que no dejan ninguna duda de que existieron esas fechas. Por lo tanto, si sabemos que Trajano reinó del año 98 al 117, 19 años, e Ignacio está ahí, sabemos, ¿cierto?, que Ignacio corresponde a esa fecha. Una, dos, o no creemos que Trajano reinó ahí, o sí creemos. Y si no creemos que Trajano reinó ahí, entonces la fecha histórica de Ignacio, que fue, ¿cierto?, martirizado en ese tiempo, es dudosa. Pero si creemos que Trajano sí existió ahí, entonces creemos que Ignacio sí existió ahí, ¿cierto? Y estos padres de la iglesia citan los textos bíblicos. Ellos los citan antes. Por eso sabemos que son manuscritos, porque si Ignacio, por ejemplo, cita a Mateo y sabemos que Ignacio está en el 115, sabemos por obviedad que si cita a Mateo, que Mateo fue antes de Ignacio. Entonces, y el manuscrito más antiguo que tenemos de Mateo, el P46, es del 150. Entonces, ya, el manuscrito más 150. ¿Cómo sabemos que este 150 es el original y no la copia? Porque Ignacio citó a Mateo 35 años antes. Y si él lo citó 35 años antes es porque hubo algo antes de este P46. Si el Juan se citó antes porque existe algo antes de este P52. ¿Me explico? Muy bien. Súper, muchas gracias, profesor. Ujú. Entonces, ahí los padres de la iglesia entregan un tremendo aporte, pero también la crítica de las formas y de las fuentes, porque cuando hay algo es copiado o no copiado, sino replicado, se nota, se nota muy bien. Y ustedes se van a dar cuenta de alguno, pero eso ya es una clase más, pero se nota. Pero quiero que sepan estas dos cosas, o estas tres cosas, de que la paleografía se nota por sus signos comunes, históricos y estéticos. Ahora, el carbono 14, que la mayoría de ustedes entiende esto del carbono 14 y sabe, ¿cierto?, de que en la atmósfera hay isótopos radioactivos de carbono. Y el que más dura es el, el 14. Incluso dura tanto de que se puede medir un decaimiento de 5.568 años. Entonces, si algo le va faltando, tú vas dividiendo. Por ejemplo, tomas un isótopo de carbono y tú lo divides en 5.668. Entonces tú puedes medir cuánto tiene y cuánto no tiene. Y al medir cuánto ha perdido, tú sabes la fecha de algo. ¿Cómo sabes esto? Porque estos carbono 14 son tomados por las plantas, ¿cierto? En su fotosíntesis. Y ustedes saben que no hay animal que no tenga conexión con la flora. Algunos comen vegetales y dicen, no, pero hay animales que no comen vegetales. Sí, pero los que no comen vegetales se comen a los que comen vegetales. Entonces es un ciclo. Entonces, por lo tanto, todos van a tener carbono 14. Todos van a tener carbono 14. Ahora, dos cosas que usted tiene que entender cuando mida con el carbono 14. Que siempre, cuando uno toma un papiro, siempre
va a haber, y usted me dice, ¿y qué tiene que ver el papiro con el carbono 14? Porque el papiro viene de una planta que se llama papiro. Entonces tiene mucho carbono 14. Entonces, usted debe saber de que hay que tener un margen ah, de medir las fechas del papel. En las fechas del papel siempre uno va a tener un margen de 60 años que se puede equivocar. Entonces, por ejemplo, hablamos de que el P52 es del año 125, pero como tenemos un margen de 60, puede ser de 30 años después o 30 años antes. Entonces está en el rango del 95 al 155. ¿Me explico? Por eso que algunos lo ponen del año 100. Entonces tienen un margen de 60 años. Y lo segundo es de que el papiro se corta y tú me dices, ¿y qué tiene que ver con eso? El papiro se corta, pero no necesariamente cuando nosotros medimos la fecha o la antigüedad del papiro, estamos midiendo la fecha y la antigüedad de lo escrito, ¿sí o no? Porque hay, por ejemplo, en la actualidad, tú haces un cuaderno, pero el cuaderno fue hecho en el año 2000 y todavía no se vende hasta el 2020 y ahí empiezas a escribir. Después alguien quiere fechar, ¿cierto? La escritura y dice, no, este cuaderno fue hecho en el año 2000, por lo tanto la escritura es del 2000. No necesariamente, porque no se vendió o no se usó hasta 20 años después. Entonces ahí donde tú también tienes que darle un margen de 35 años. Por eso es que siempre se trabaja con margen. Bueno, no quiero aburrirles más, yo sé que esto es muy aburrido tal vez para ustedes, pero ¿para qué sacamos toda esta información? Para lo siguiente. Porque si decimos que el P52 tiene una variación de casi 60 años para adelante o para atrás, nosotros vamos a estar hablando de un contexto histórico, pero preciso en el Imperio Romano. ¿Cuál es el contexto histórico preciso? Por ejemplo, si es primitivo o, mm, o es anterior al 125, va a ser incluso Trajano. Y ustedes saben que Plinio el Joven tiene una correspondencia con Trajano cerca de los cristianos. Tenemos mucho marco histórico. El segundo podría ser Adriano, pero para mi parecer, yo como estudioso de los papiros, yo creo que este marco histórico está en el emperador Marco Aurelio. Y el emperador Marco Aurelio fue uno de los grandes opositores del cristianismo. Y él persiguió al cristianismo de tal forma que los masacró y los llevó al Coliseo romano a morir. Hay muchos especialistas, historiadores de Roma no entienden cómo un hombre tan inteligente, porque Marco Aurelio se conoció como el filósofo, pudo perseguir tan ferozmente a esta religión. Ahora, obviamente sabemos, ¿cierto?, que pudo haber sido usado por el enemigo, pero también Marco Aurelio, como era tan inteligente, sabía que un imperio debilitado y desunido iba a tener consecuencias tremendas. Entonces, él, él prefería que hubiese una religión para que su imperio estuviese fuerte. Entonces, los cristianos estaban debilitando, especialmente el tema de los soldados. El mensaje del cristianismo fue tan fuerte que ya nadie quería ser soldado, no querían matar a nadie, no querían comprar esclavos, no querían ir a los litigios legales a invertir dinero para hablar del perdón o de la reconciliación, porque lo reconciliaban en la iglesia, se reconciliaban en la iglesia. Entonces el imperio estaba perdiendo demasiado dinero y estaba una forma de vida. Y Marco Aurelio persiguió a los cristianos. Ahora, ¿qué tiene que ver ahora con esta fecha cronológica? Porque esta fecha cronológica nos da conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones? Número uno, de que la iglesia primitiva tenía como base que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento, que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Yeshua Hayam Melech Israel. Jesús es el Dios de Israel del Antiguo Testamento. Número dos, Jesús era el Rey del mundo. Porque cuando tú dices y le pones, cuando Pilato pregunta, ¿cierto? Le está preguntando a Jesús, ¿Jova Sileios ton y Ayudayon?
¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es la frase que queda enmarcada para la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva en sus memorias, como habla Rafael Echeverría, tenía impregnado en sus memorias de que Jesús era el rey del mundo y que por lo tanto valía la pena morir en esta persecución de Marco Aurelio por el rey del mundo. Ese es un exégesis a través de un papiro. Bien. Preguntas, conclu- conclusiones, aportes. ¿Se entiende? Sí, 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 Profesor, sí. eh, entonces me da a entender o pienso que los primeros manuscritos se encontraron primeramente ahí en la parte del dominio romano o en otras áreas también. Sí, ¿Cómo es muchas este gracias. proceso? Sí, muchas gracias. Los primeros papiros, muy buena pregunta. Los primeros papiros están, ¿cierto?, en la región del Imperio Romano. No, por lo menos yo no conozco papiros que hayan sido encontrados de la misma fecha en el Imperio de Oriente. Entonces, Profesor, está ¿y todo en el Imperio Romano. Ujú. qué permitió su conservación? ¿Qué es lo que fundamentalmente permitió que los encontraran bien conservados? Me imagino que Ujú. algunos estaban bien dañados. Sí, claro que sí. Si ustedes se dan cuenta cuando le mostré ahí el P52, después les voy a mostrar otros. Em, Vamos a hacer un alto hoy día, vamos a hacer un intermedio y después les voy a mostrar dónde fueron encontrados. Y bueno, a lo mejor ustedes ya vienen con las lecturas prehechas, pero han sido encontrados en diferentes partes, pero la, el mayor encuentro de estos papiros fue en el año 1897 en Oxirrinco, en Egipto, y que es la misma región donde ustedes trabajaron el tema de Nag Hammadi, ¿no? Por el clima, Jocelyn. El clima. Este clima permite que se conserven los materiales orgánicos. La sequedad eh, es, es un clima que permite de tal forma, no sé cómo usar la palabra en español, pero no sé si conservatura o duración, que hace que podamos tener manuscritos de casi 2000 años. Entonces, es el clima de Egipto, del desierto. Por ejemplo, yo me imagino que hubo muchos más manuscritos en otras partes, pero el clima no lo permitió. Por eso que te das cuenta en los rollos del Mar Muerto, también el clima del Mar Muerto, ese clima árido, seco, también los conservó, pero no así en otras partes del Imperio egipcio, y del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Bien? Oh, ok. Samuel, Profesor, yo tenía una Eduardo, pregunta. Ariel, ¿sí? Ujú. Que uno de los textos que leímos mencionaba de que todos estos papiros como que en un comienzo, Hurtado creo que lo menciona, no eran como de mucho interés para el cristianismo. Aparentemente como el revisarlo y analizarlo, y eso a mí me parece como interesante. De hecho lo dice ahí como en su introducción precisamente respecto a eso, como a la poca importancia que se le ha dado a esos textos. Eso tenía que ver con ese reconocimiento de los manuscritos, con algo teológico. ¿Cuál era el temor? Y por qué hoy día sí, y desde dónde se recupera la importancia, o se dice, wow, esto es muy importante para analizar el Nuevo Testamento. ¿Dónde se dio el cambio, me refiero? ¿Me entiendes? Sí, excelente. Número uno, yo pienso, bueno, aquí voy a entrar en el tema personal. Yo pienso que cuando uno no entiende algo, no le tiene interés. Entonces, por ejemplo, esto bajar a las comunidades eclesiásticas, hablar de los papiros, es hablar de filología, es hablar de griego, es hablar de hebreo, es hablar de historia. Cuando uno no entiende algo, le pierde interés porque nadie quiere perder su tiempo, el poco tiempo que tiene, en algo que no maneja. Entonces, en ese sentido, yo puedo reconocer, incluso entender por qué la gente no está en el tema de los papiros. Número dos, hay mucha gente que ve los papiros como un ataque a la ortodoxia de la fe,
Porque los papiros te trae, ¿cierto?, la crítica literaria, la crítica bíblica. Los papiros, por ejemplo, hablan de interpolaciones. ¿Te acuerdan cuando les enseñé de las interpolaciones? Hay algunos versículos en un papiro, pero ese versículo no está en el otro papiro. ¿Por qué? Si es la palabra de Dios. Entonces, pareciera ser que es una amenaza a la ortodoxia y como que pone en duda la Biblia como palabra de Dios. Hay gente que piensa que si, por ejemplo, los apóstoles no escribieron el Nuevo Testamento, deja de ser palabra de Dios. Yo siempre les enseño, eh, la inspiración de las Sagradas Escrituras son debida al Espíritu Santo, al autor. Que Pablo haya escrito las cartas pastorales le da más validez a Primera y Segunda Timoteo y a Tito como palabra de Dios que si hubiese sido escrito por uno de sus discípulos o por una comunidad cristiana diferente. Entonces, pero a la gente le gusta, y cuando hablo de la gente, yo también me involucro, nos gusta los datos concretos, no nos gusta caminar en tierras movedizas, de que si puede ser y no puede ser. No, 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 nos gusta que todo sea exacto, si fue Pedro, fue Pedro, si fue Pablo, porque pareciera ser que lo exacto valida nuestra fe y lo exacto valida el dogma de la escritura como palabra de Dios. Pero la papirología no habla, ¿cierto? No nos habla de exactitud, no habla de aproximaciones, nos habla de... Y nadie quiere caminar así. Yo aprendí a caminar así cuando mi teología cambió, y aquí me voy a poner un poco pastor, pero cuando yo oré por algo y no sucedió, oré por un ser querido y murió, oré por un trabajo y no me lo dieron, cuando la misma iglesia me rompió el corazón, cuando un pastor me desilusionó o cuando yo desilusioné a otra persona. Cuando tú te das cuenta de que la vida no es solamente blanco y negro, sino que tiene matices y tiene colores, es sumamente más fácil aceptar la papirología. Pero lamentablemente en nuestra iglesia a nivel latinoamericano es blanco y negro. El fundamentalismo y el literalismo de la escritura ha hecho de que es blanco y negro. Entonces, si los papiros ponen en duda la autoría, eh, poco más están poniendo en duda mi fe, dejo de creer porque no tengo seguridad. Y allí donde me salen los pastores en mis clases, yo les digo, ¿dónde está puesta tu seguridad? ¿En información exacta? ¿En datos exactos? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu salvación? Y por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Y lo otro de por qué no se estudia, pienso que la gente cree de que va a ir en contra del dogma de que los papiros van a traer otras enseñanzas que ya no están en el Nuevo Testamento, que entre más manuscritos se encuentren como que va a cambiar la Biblia, cuando en realidad llevamos, a ver, 1897, pero se tenía el Evangelio de Judas antes, el de María Magdalena también, y tenía un papiro de por aquí. Se llevan aproximadamente 200 años de papiros y ninguno ha dicho algo contrario al dogma y a las doctrinas que nosotros tenemos de la fe. Es más, se han validado. Y gracias a estos papiros nosotros podemos ver que los copistas fueron sumamente detallistas, fueron sumamente fieles al hacer las copias, no le pusieron, no le agregaron. Si le pusieron un versículo, sacaron un versículo, no tenía que ver con interpretar lo que ya estaba escrito, sino simplemente... era porque, cierto, la fuente que tenía no lo tenía. Entonces estamos hablando de la fidelidad, estamos hablando por ejemplo, cuando ustedes estudian el trabajo de Najamari, que yo me saco el sombrero delante de ustedes, trabajos buenísimos, hay gente que dice, pero ¿cómo sabemos que los de Najamari no son los reales? Porque a través de la papirología nosotros podemos documentar historiografía y los documentos de Najamari no tienen nada de historiográfico, solamente algo místico. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro habla de que el rey de los judíos era Pilato. ¿Te das cuenta? Pero bueno, cronológicamente o historiográficamente es un error de un buque. Po. Entonces te das cuenta de que ellos no tenían ninguna minuciosidad con los datos históricos, pero sí los papiros sí lo tienen. Entonces, en realidad los papiros lo que nos ha ayudado no es a desbaratar lo que ya teníamos, sino a darle fuerza a lo que teníamos, a ver la fidelidad de las escrituras. Antes de estos papiros, lo más antiguo
que teníamos, ¿cierto? Eran los códices de Sinaítico, el códice Vaticano, el códice alejandrino, que es del siglo IV, del 350. Eso era lo más antiguo que teníamos. Ahora, tener un papiro del 125, del 150, que dice exactamente lo que va a decir después la gran iglesia, wow, cambia. Y especialmente a todos aquellos que hablan sobre la crítica de, ¿se acuerdan del Código Da Vinci en su tiempo que tuvo un tremendo repliego que decía de que el canon neotestamentario había sido un invento de Constantino? O después les voy a enseñar, porque tenemos que hacer un alto, les voy a enseñar acerca de Ehrman, que es un crítico internacional acerca de todo esto de la papirología y habla de que el canon neotestamentario es una construcción imperial romana y todo eso, cuando tú te das cuenta que no, los papiros nos dicen lo mismo que decían los códices 200 años después, ya se decía 200 años antes de Constantino, antes de que la iglesia tuviese el poder, cuando la iglesia era perseguida. Entonces, es muy importante y ustedes como teólogos tienen que saber todo esto para tener algo, no solamente para decir algo, sino tener algo que decir. Andrés. Profesor, es una pregunta en realidad. Ujú. Cuando uno lo escucha a usted, en Chile diríamos de granar el choclo con el papiro P52, claro, pues es súper interesante llegar finalmente a las conclusiones de un pedacito tan chiquitito. Eh, pero tengo la impresión que siguen siendo conocimientos e información súper académica, súper específica, que hay que estudiarla de manera muy puntual para llegar a tener este tipo de reflexiones que sin duda tienen un impacto teológico en las personas. Mi pregunta es, eh, ¿qué tipo de esfuerzos se han hecho desde la academia para poner esto, digamos, al servicio de todos y todas los cristianos? Porque uno ve que hay varios teólogos que hacen este esfuerzo de bajar las grandes líneas teológicas a publicar libros que diga, no sé, Apocalipsis para todos, qué sé yo, en fin, Ujú, cómo tomar estos temas que uno lo que va estudiando, sí son significativos, pero tienen un corte técnico igual a mi juicio bien grande. ¿Se hacen esos ujú. esfuerzos actuales para ponerlo al servicio de la comunidad en general? Ustedes, po, ustedes Mm. son esos, ustedes son los intérpretes, ustedes son los hermeneutas. Entonces, en ese sentido, no, los académicos en realidad no tienen, no tienen un énfasis pastoral, no tienen un énfasis práctico, y yo te lo puedo reconocer, no, no lo tienen, amigo pastor. Lamentablemente, para ellos es la academia y otros casos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pastores estudiando esto, va a cambiar la línea de esta disciplina, porque la mayoría de las personas que estudian esto son cientistas bíblicos o incluso son personas aconfesionales. Ustedes, no sé si ustedes sabían que la mayoría de las personas en estos cursos son ateos, agnósticos, gente que estudia todo esto de la papirología para poder rebatirle y tirarle cierto eh, anti o malas palabras al cristianismo. Entonces, tener a ustedes estudiando esto y salir más allá de la construcción teológica dogmática ya establecida, de teólogos, de autores y ver líneas de pensamiento, sino que ustedes vayan a la fuente y a la información, les va a ayudar mucho. Por ejemplo, usted es pastor y aquí hay muchos pastores. Si ustedes supieran o enseñaran esto del P52, por ejemplo, cuando estén predicando del Evangelio de Juan, ¿no sería hermoso decirle a los hermanos, hermanos, en la iglesia primitiva lo que más cuidó, lo que más abrazó, lo que más conservó es la idea de que Jesús era el rey? Y en el contexto romano, el rey, ¿cierto? No es solamente mi Salvador, sino mi Señor, mi Kyrios, donde Él manda y yo obedezco. Y ustedes pueden usar toda esa información para predicarle a sus hermanos de la iglesia y decirles, ¿sabe? Con relación a esto, nosotros no deberíamos dejar de solamente ver a Jesús como nuestro Salvador y tomarlo como Rey de nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas de la vida, porque eso fue lo que hacía la iglesia primitiva.
Y por llamar a Jesús el Rey, los mataban y los llevaban, ¿cierto?, al Coliseo y los perseguían y los exterminaban. Es lindo, a mí me lo encuentro súper romántico, es súper lindo, pero alguien tiene que hacer, ¿cierto?, este esfuerzo de trasladar lo académico a lo pastoral, y yo creo que debe ser labor desde el púlpito. Ustedes, los pastores, deben de tener esa intención, y yo siempre le enseño a mis estudiantes, de quemarse las pestañas, no para saber más que otros, sino para usar todo este conocimiento para el bien de la iglesia. Contestando tu pregunta, no se hacen grandes esfuerzos, la academia sigue siendo la academia, pero los que pueden cambiar esta situación son ustedes.